El doctor Ricardo Villalba tiene en su meticulosidad de científico el altruismo de pensar en todos los demás. Los demás son el planeta sustentable y posible para todos. Los intentos por desprestigiar o quitarle mérito a su trabajo han logrado que su fervor sea aún mayor. Los humanos somos incomprensibles. En vez de cuidar y proteger nuestras soluciones, las atacamos y las desprestigiamos. Nada de eso ha detenido la firme y serena convicción de esta brillante mente científica. El camino de la invasión humana podría cambiar su derrotero y apaciguar el calentamiento global, como dice el doctor Villalba, dándonos esperanzas. Primero voy a agradecerte, Carlota, que hayas venido aquí. Me parece súper bien, me parece súper interesante la posibilidad de que los científicos contemos en palabras sencillas para que todo el mundo pueda entendernos qué es lo que estamos haciendo. Y que nuestro trabajo no está simplemente centrado en el laboratorio, y que tiene mucho de la realidad, del contacto con la realidad, con la gente, y que bueno, supongo que van a ser los temas que vamos a tratar de ver en esta entrevista, ¿no? Sí, o sea, la idea en general de la gente es casi nada. ¿Qué sé yo qué hacen? Están ahí, claro. Ahí, ¿viste? Están mirando cosas y a veces no les alcanza en qué se traduce esto. Por ejemplo, un contacto fuerte que sí tienen, que tiene que ver un poco con tu tema, es cuando se incendian los bosques. Todos salimos desesperados a apagar de la manera que sea tanta historia de árboles nativos, ¿no? Eso sí, nosotros somos de Bariloche, nosotros vivimos cada 2 por 3 de este tipo de situaciones y no es fácil lo que vemos. No es, ver quemarse un árbol es algo espantoso, cómo se enciende, hasta cómo explota, sí, cómo larga las teas, es bravísimo. Ver los monitos del monte que no se ven nunca y desesperados hasta te piden auxilio. Eso sí lo sabemos, ¿no? Y sabemos. Bueno, justamente nuestra tarea, parte de la tarea que realizamos es tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestro planeta y cómo los fuegos justamente es un componente cada vez más frecuente que está ocurriendo como consecuencia de este proceso de calentamiento global que sabemos que está ocurriendo en el planeta, que es una realidad que no se puede negar y que realmente está mostrando que las temperaturas del planeta están subiendo continuamente. Justamente el julio de este año, el 3 de julio, se batió el récord de las temperaturas más altas, fue el día más cálido del planeta históricamente desde que hay registros instrumentales. Ese registro después fue sobrepasado 2 o 3 días después, cada vez con temperaturas más cálidas. El mes de junio y el mes de julio que acabamos de vivir son justamente los meses de junio y julio más cálidos que ha vivido el planeta. Y todo esto está empujando a que el aumento de las temperaturas, la disminución de la precipitación, la sequedad del ambiente favorezca los fuegos, lo que me estabas comentando. Entonces, bueno, hay como toda una situación ambiental que hace que los fuegos sean cada vez de mayor intensidad, que logren mayor extensión y que, bueno, los daños causados y el efecto sobre los sistemas naturales y sobre el ser humano, sobre sus casas, sobre las actividades que realizan, sean cada vez más dañinos, los impactos sean cada vez más grandes. Entonces todo esto forma parte de este proceso de cambio climático, y en este laboratorio en particular lo que a nosotros nos interesa es poner la situación actual, lo que está ocurriendo en el planeta, en el contexto del pasado. Es decir, cuánto la actividad humana, cuál ha sido el accionar humano para cambiar el funcionamiento de nuestro planeta, el funcionamiento de nuestro sistema climático,
cómo está todo cambiando como consecuencia justamente de este proceso de cambio climático. Y para ello no hay nada mejor que los árboles. Los anillos de los árboles, porque los anillos de los árboles están hablando. Es decir, el árbol es un ser mágico, fantástico, que tiene la capacidad de registrar todo lo que pasa a su alrededor. Y todo lo que va pasando a su alrededor, si llueve, si hace calor, si hace frío, si los vientos fueron muy fuertes en un año determinado, todo eso lo va a dejar registrado en sus anillos de crecimiento. Mira vos, qué notable. Entonces, la función nuestra aquí en este laboratorio, que tiene un nombre particular, que es dendrocronología, de dendro, madera, cronología, el tiempo, el estudio del tiempo, de las variaciones en el tiempo a través de la madera. Nuestra función es aprender a leer el mensaje que está en los anillos de los árboles. Entonces, aquí frente a un microscopio, cuando tomamos una madera y miramos cómo han ido variando su estructura, cómo ha ido variando sus anillos de crecimiento en el tiempo, lo que estamos haciendo es leyendo la historia que el árbol escribió, que ellos mismos escribieron. Y la capacidad que tienen para escribirlo es fantástico. Es decir, es tanta la información que va a quedar registrada en la madera que nosotros nos sentimos beneficiados por esa información que puede darnos a conocer la historia del fuego de un lugar, porque los fuegos van a quedar registrados, la historia de ataques de insectos a los bosques, la historia de cómo el clima ha ido cambiando, cuando, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, allí por Bariloche, donde venís, en algún momento hubo un periodo frío que se llamó la Pequeña de Hielo, y cuándo ocurrió, cómo ese periodo frío fue antecedido por un periodo cálido durante el óptimo medieval, cómo es la situación actual en el contexto de lo que fue justamente esas variaciones climáticas del pasado que hacían a la variabilidad natural del sistema climático, y cómo las situaciones que vivimos, el aumento de gases de tipo de efecto invernadero, están justamente aumentando la temperatura, disminuyendo la precipitación en la región, de tal forma que eso está afectando los bosques, y los árboles lo están escribiendo día a día. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la madera? Nosotros tenemos en Bariloche y en toda la zona de la cordillera donde está el hombre, donde habita el hombre, donde interviene el hombre, donde interfiere también el hombre, tenemos muchas especies exóticas. Claro, claro. Eso, ¿qué pasa con esa lectura? También hay una lectura con respecto a eso, de competencia, no sé, por ejemplo, de humedad o del uso. Bueno, obviamente cuando el hombre europeo, es decir, cuando llegaron los europeos aquí, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fundamentalmente venían con esa idea de extender la actividad agrícola para la producción tanto puramente agrícola como también ganadera. Y entonces en muchos lugares, incluido grandes partes de la Patagonia, ellos entraron con la idea de erradicar los bosques para transformarlos en tierras cultivables. Y entonces hubo una primera etapa, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Eso de traerse un poco su propia historia, ¿no? Obviamente, es que esa gente, claro, y trajeron muchas de las especies que luego se transformaron en especies que se consideran en este momento que son especies invasoras, que están invadiendo situaciones o ambientes en los cuales antes no existieron. Entonces, bueno, todo eso tiene asociado un proceso de cambio, de alteración a nivel local. Y lo interesante es que cuando esos cambios que están ocurriendo a nivel local están reforzados por una situación que estamos viviendo, que es un cambio global. Es decir, claro, en este eso momento, es lo que te iba a preguntar, porque claro, el hombre no es que lo hace en la Patagonia solamente, lo hizo en todo el planeta. Y entonces es como que llevó especies que no eran de ese lugar y las adaptó a otros lugares, ¿no? Por supuesto, o sea, la gente trató de llevarse lo que haríamos todos, es decir, pondríamos en la valija que casa. Tenemos que irnos todo lo que tenemos, todo lo que forma parte de nuestras vidas, y nos lo llevaríamos a otro lado. Eso formó parte del proceso justamente de las grandes migraciones que recibió Argentina, siglo XIX, comienzo del siglo XX, y bueno, la idea era implantar, es decir, la gente sabía cultivar la tierra de esa forma, sabía, es decir, entonces iba a hacer los cambios necesarios para poder establecerse, para poder desarrollarse, para poder avanzar. Para poder hacer lo que sabía hacer. Como recurso humano, exactamente. Entonces, bueno,
en ese momento es muy difícil medir cuál va a ser la consecuencia de esta situación. Entonces, alguien trajo sus plantas, sus flores, sus frutos, las plantas que tenía, y que algunas de ellas se transformaron en especies invasoras y que bueno, ahora están creando ciertos problemas, ciertas situaciones que son críticas y que tenemos que pensar cómo controlar ese tipo de especies. Pero bueno, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, la situación, digamos, es que el mundo está viviendo un proceso de cambio. Entonces, esos procesos locales que ocurren como consecuencia, en nuestro caso particular, como estamos hablando de la Patagonia, de este proceso de colonización que afectó fuertemente la dinámica natural del sistema, ahora todo eso se ve reforzado por situaciones como el derretimiento de los glaciares, que eso no se debe a la gente que vive en el norte de la Patagonia, eso se debe a todo el mundo. Son todas las emisiones globales las que están aumentando la temperatura planetaria. Es decir, que no es algo específico de lo que se hace en Bariloche o de lo que se hace en San Martín de los Andes. Es la situación global. Mapa en una oportunidad, estos mapas que se van moviendo y que te demuestran, por ejemplo, dónde está la mayor emisión de contaminación. Y siempre es en el hemisferio norte. En la parte sur no es decir, pero no a ese nivel, porque arriba están los grandes, ¿no? Por supuesto, cuando uno hace las evaluaciones de, por ejemplo, cuál es la emisión, la contribución de Argentina a las emisiones globales, es el 0,6%. No alcanzamos, es decir, lo que emite Argentina no alcanza al a un 1%. Y hay países, en este momento China, donde está establecida toda la actividad industrial, es el primer emisor global, pero históricamente hay países como Estados Unidos que son responsables del 33% de las emisiones globales, un solo país, mientras Argentina está comparando, es decir, el 33% con el 0,6%. Entonces, pero la situación nos afecta a todos, no importa quién emite. Obviamente. Todos estamos padeciendo esta situación. Todos estamos padeciendo, estamos frente a una situación que es global y que obviamente va a requerir soluciones globales para que todos, porque si Argentina deja de emitir, no se soluciona el problema. Si un país en particular deja de emitir, no. Tenemos que ponernos de acuerdo ahora todos los seres del mundo para poder retornar y volver a situaciones naturales, a esas que queremos ver a través del leño de los árboles, porque queremos saber cómo era en el pasado, hace 100, 200, 300, miles de años, como con la suerte de tener especies como los alerces que crecen en nuestra Patagonia, que tienen 2.000, 3.000 años, que estaban aquí antes de Cristo, de Cristo ya estaban creciendo aquí. Y yo te pregunto, en esa lectura de estos 2.000 años, ¿se puede leer una crisis como esta en algún momento de algún tipo que haya, por un meteorito, por lo que sea, se puede leer? Bueno, si hubiese ocurrido, sí, todos los análisis... Pero no se lee. Claro, todo no se ve. Es decir, que lo que estamos viviendo es totalmente, no tiene precedentes en el último milenio. En los últimos 2000 años no hubo nada similar a lo que estamos viviendo ahora en la actualidad. Las temperaturas que se viven en el planeta en este momento, los árboles nos están mostrando, no tienen precedentes en los últimos 2000 años. Son las más altas que ha vivido el planeta en los últimos 2000 años y posiblemente en miles de años. Los estudios, no los que llevamos aquí nosotros, pero los científicos de otros lugares del mundo, ellos claramente tienen establecido que tenemos que remontarnos más de 100.000 años a otro periodo interglacial que existió antes del que estamos viviendo en la actualidad para tener niveles de temperatura equivalentes a los que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, eso claramente te está demostrando que es lo interesante, justamente nuestro mayor empeño aquí, demostrar cuán fuerte, cuán importantes son los cambios que el hombre está realizando a escala planetaria en el contexto de lo que es el clima natural, la variabilidad natural del sistema climático cuando no existía el ser humano como un elemento perturbador del sistema climático. Interventor, claro, sí. Claro, Ahora, como un forzante de estos cambios. Vos, mientras decís todo esto, mi cabeza no para de pensar y decir, ¿qué solución tenemos? Por favor, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Bueno. Porque acabamos de pasar el G20 y fue como otro G7, bueno. G20, y donde no pasa nada.
no hay respuestas claras y contundentes con respecto a este tema. Es como si ellos vivieran una realidad distinta a la que está viviendo realmente el planeta. Bueno, esa es la sensación que tenemos en común de los denominadores, ¿no? Bueno, es que hay una situación muy particular que se está viviendo, e inclusive en este momento donde el país tiene que elegir sus presidentes, tenemos 3 candidatos, hay al menos uno de ellos que es negacionista, no cree que existe el cambio climático. Dice que se contamina un río, ¿y qué? Bueno, ese tipo de cosas son obviamente choqueantes y resulta difícil, digamos, que no lo entienda la gente, digamos, que sí lo entiende, porque la gente lo entiende, pero que alguien que va a tener la responsabilidad de conducir un país esté negando algo que está ocurriendo. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, cuando estamos viendo que aquí en Mendoza estamos viviendo una sequía que empezó en el año 2010, lleva más de una década, que se denomina una mega sequía, donde gran parte de los viñedos de la provincia no tenemos agua para riego. Es decir, donde la gente que estaba instalada en este momento, hay sectores de la provincia que no alcanza el agua para el riego. Nuestros ríos en este momento, como consecuencia de este proceso de calentamiento global, de cambio climático que está ocurriendo, el promedio de reducción del caudal de los ríos va desde un 30 a 35% hasta un 50%. Hay ríos de la provincia de Mendoza que en este momento están trayendo la mitad del agua que normalmente trajeron hasta el año 2010. Entonces es una situación crítica que está pagando todo el planeta. Inclusive lo que me resulta más choqueante, un productor en un sector extremo de la provincia, Lavalle, Tunuyán o algún lugar de la provincia de Mendoza, cuya emisión de dióxido de carbono es nula y sin embargo está pagando como consecuencia de estas emisiones globales, de los cuales transformaron algunos países en potencia cuando usaron toda esta energía fósil, que era el petróleo que estaba bajo la tierra, para transformarse en países desarrollados, y sin embargo las consecuencias de eso las puede pagar un productor de un viñedo que tiene 1 hectárea de viña en Lavalle o otro sector de la provincia de Mendoza que no tiene agua para regar. Sí, o que se mueran los animales adentro del océano. Bueno, porque no es solamente lo que pasa en la Tierra. Es lo que pasa en los océanos. Claro, lo que pasa es que el océano es más difícil de visualizar, claro, pero lo que está ocurriendo dentro de los océanos es también catastrófico. Es una situación muy increíble. Entonces también concuerdo con vos. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Qué estamos esperando para reaccionar? Y cada vez uno está viendo que vienen eventos climáticos extremos. La sequía que acaba de finalizar en Argentina, por suerte, que bajó la producción de nuestra economía, la choqueó violentamente. Estamos viviendo una situación crítica de recuperación de una sequía histórica que no había pasado en la zona productora de granos de nuestro país. Entonces, este tipo de evento ahora estaba impactando los huracanes en Estados Unidos, todo este tipo de cosas. Claramente están demostrando que estamos viviendo situaciones que no tienen precedente en el pasado. Es decir, cuando la actividad humana no produjo cambios en la composición atmosférica que se traducen justamente en impactos como climáticos, como eventos climáticos extremos, como esta sequía, como procesos o como inundaciones que se están viviendo en otros lugares. Es decir, estamos forzando a nuestro planeta fuera del rango natural de variabilidad de nuestro planeta. Y estamos exponiendo nuestros bosques, pero no es todo nuestro sistema y la sociedad a situaciones que la sociedad y los ecosistemas naturales no vivieron. Entonces, cuando uno va ahí a Bariloche, yo llego a Bariloche porque sos de allí, ¿qué pasó cuando todos los bosques alrededor de Bariloche, en el lago Gutiérrez, se murieron los coihues, cientos de coihues en el año 98 por la sequía del año 98? Y esos árboles tienen 400 años. ¿Por qué se murieron allí? Porque hemos estudiado que fueron expuestos a situaciones de tanto calor y sequía que no ocurrieron en los 400 años que tienen esos coihues viviendo ahí. Es decir, el hombre está empujando al sistema climático fuera del rango de variabilidad natural. Y eso son las consecuencias, las estamos viendo.
se están muriendo los árboles, está desapareciendo la vegetación, los glaciares están retrocediendo enormemente. Quien conoce el Tronador, que tiene la posibilidad de ir a ver el Tronador, que lo vio hace 40, 50 años, cuando el hielo llegaba a la playa de estacionamiento, cuando uno se para frente al Ventisquero Negro, y ahora el hielo cada vez está más lejos. Re lejos, sí, yo Bueno, subí hace 2 años y estaba allá, no lo tenía. Bueno, todo esto es consecuencia de este proceso. ¿Cuándo vamos a tomar noción y concepto y poder empezar a trabajar?